Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermanos. Quiero en esta mañana hablarles, ¿verdad?, de un tema que Dios lo ha puesto en mi corazón. Y quiero hablarles acerca del origen del mal. Amén. Del origen del mal. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del mal? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? ¿Sí? Porque usted y yo somos testigos, hermano, de cómo la maldad está resurgiendo ahorita como nunca antes. Sí, como nunca antes. Amén. Y espero que usted no se enoje por lo que voy a decir, porque hay personas que se enojan por cuando hablo de cosas de estas. Pero nosotros estuvimos en Cuba, prácticamente estábamos incomunicados allá. ¿Sí? Nosotros llegamos y ponemos el teléfono en modo avión, así que no nos damos cuenta de nada de lo que está pasando, y lo que se escucha es solamente lo que permiten que se escuche. Y regresando a Miami, ¿verdad? Es cuando ponemos el teléfono ya para empezar a recibir los mensajes, y bueno, empiezan a entrar todos los mensajes, todos los correos electrónicos. Y bueno, y les soy sincero, una de las noticias que me impactó fue la muerte de Charlie Kirk. Me impactó tremendamente cuando yo lo leí, por él, por la forma tan malvada en que acabaron con su vida, y a una persona que no hacía daño. Lo único que hacía era defender sus ideas, pararse firme por la verdad, por lo que él creía, invitando a la gente a debatir. Eso era todo. Y qué terrible la forma, ¿verdad?, en que acabaron con su vida, con dos pequeñitos que quedan, ¿verdad?, sin su padre. ¿Cómo explicarle a los niños? ¿Cómo explicarles? Hoy que hablaba, ¿verdad?, su esposa, dice que la niña en la noche le decía: ¿dónde está papá? ¿Qué decirle a una pequeñita de escasos años de edad? Pero eso nada más para que usted vea la maldad, hasta qué punto está llegando la maldad. Pero vamos a mirar de dónde viene todo esto, el origen del mal. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice dos cosas muy importantes. Primeramente nos dice: sabemos que somos de Dios. Ahí Juan está diciendo primeramente a los que él les está escribiendo que él sabe que somos de Dios. ¿Quiénes son de Dios? Los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, los que han confesado sus pecados y lo han invitado a su corazón a Cristo. El apóstol Juan dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios levanten su mano en esta mañana. Sabemos que somos de Dios. Oiga bien, pero ¿qué dice enseguida? El mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo entero. No está hablando solamente de una parte. Ahí está haciendo separación entre los que son de Dios, pero está haciendo separación en el mundo entero que está bajo el maligno. Amén, eso es lo que dice Juan. Ayúdeme a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de poder, Señor, acercarme, Señor, al trono de la gracia, pidiendo tu guianza, tu dirección, tu sabiduría, tu entendimiento, para poder compartir esta palabra que has puesto en mi corazón. Ayúdame, Señor, para poder explicarla, Señor, con la libertad que da tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, seguir hacia adelante siendo edificados, Señor, y que nuestra fe crezca y se afirme cada día más y más en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo. Todo el pueblo dice amén. Saluda al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga. Y prepárese en esta mañana, aleluya, para recibir el mensaje de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El mismo apóstol Juan había dicho en primera de Juan 3:2, dice, aleluya, que nosotros, los hijos de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que nosotros sabemos que somos de Dios.
No, eso no tenga ni la menor duda. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted es de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero, ¿qué sucede con el otro, con el resto de los que no han creído en Jesucristo? Bueno, están bajo el maligno. La palabra de Dios nos dice en la versión Dios habla hoy: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En la versión BLP dice: sabemos que somos hijos de Dios, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. También la NTV dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. La Nueva Versión Internacional: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. La palabra de Dios para todos: sabemos también que somos de Dios, mientras que el mundo entero está sometido al maligno. Y por último, la traducción del lenguaje actual dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Estas versiones nos enseñan unas cosas. El mundo está bajo el maligno. El mundo que no conoce a Dios está bajo el poder del maligno. Está bajo la autoridad del diablo y está bajo el dominio de Satanás. Ahí está claro, hermano. Ahora, déjeme decirle algo. Hay una pregunta que muchas veces la gente se hace: ¿existe verdaderamente el diablo? Para algunas personas, Satanás no existe. Ellos piensan que es solo el nombre de un personaje ficticio inventado hace mucho tiempo para describir la maldad. Para otras personas, Satanás se presenta en todas las experiencias dolorosas de la vida, tales como el temor, la enfermedad, la tragedia, el abuso. Para otros, el diablo es simplemente la imagen como lo han visto en la lotería, con un traje rojo ajustado y con una cola terminada en punta, un tridente en la mano y con una pata de gallo y otra de caballo. Hay diferentes, ¿verdad?, imágenes del diablo, y la gente, muchos no creen que el enemigo exista. Ahora, si Satanás no existe, ¿cómo podemos explicar la terrible maldad que impera en nuestros días? O sea, ¿de dónde viene? Ciertamente hay un mal interno, pero también hay un mal externo. La tentación, dice el apóstol Santiago, que nosotros somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Pero ¿quién influencia? Esa es la fuerza externa. ¿De dónde viene la influencia? ¿De dónde viene todo eso? Eso es lo que vamos a estar mirando. Ahora, Pablo Job, en su libro Teología Evangélica 2, nos dice que si se atribuye el mal moral solo a la pecaminosidad del hombre, nos puede conducir a un concepto superficial del pecado en el mundo y no se puede explicar adecuadamente la profundidad de la iniquidad. Pero una evaluación profunda de la realidad del pecado revela que este es formidablemente ordenado, planificado, dirigido sutilmente y llevado a cabo con destreza para que sea solo algo impersonal. ¿A qué me refiero? Hermano, la astucia malvada, la estratagema y la persistencia del pecado señalan que hay una mente magistral detrás de él. O sea, hay alguien que orquesta todo esto. ¿Sí? Hay una fuerza que hace que la gente, ¿verdad?, cuando no están bajo el control de Dios, están bajo el control ¿de quién? Del diablo, del enemigo. Así de simple. Solamente hay dos grupos de gente en esta tierra: los que están con Dios y los que están sin Dios. Y los que están con Dios son los que están siguiendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, amándole a Él por encima de todas las cosas. Mientras que todos los demás, el otro grupo, son gente que está sin Dios y sin esperanza. Ahí estábamos nosotros también en ese grupo. Vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero bendito sea el Señor que Él nos alcanzó. Bendito sea el Señor que Él nos atrajo hacia Él. Y hoy nosotros podemos, hermano, tener a Cristo en nuestro corazón. Ahora, nosotros como creyentes en Dios y en la Biblia sabemos que existe Satanás y que es el enemigo de la humanidad. La intención de él y su labor es hurtar, matar y destruir, y que trata por todos los medios impedir que la gente conozca a Dios. ¿De qué manera? Los engaña, les ciega el entendimiento para que no reciban el evangelio, cuyo mensaje puede salvar sus almas. Ahora, posiblemente algunas personas atrás
Algunas personas dirán: pastor, es que yo a quien quiero conocer es a Dios. ¿Por qué tengo que yo saber acerca del enemigo? Bueno, déjeme le digo algo. El general Douglas MacArthur, que fue un general del ejército norteamericano, dijo que había más posibilidades de la victoria cuando conocemos cómo ataca el enemigo. Cuando el creyente no sabe que tiene un enemigo que es Satanás, y no sabe de qué manera trabaja, y no sabe de qué manera opera, es mucho más fácil que caiga bajo las sutilezas del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice: ni deis lugar al diablo. Pero para no darle lugar al diablo, yo tengo que saber cómo opera el diablo, cómo trabaja el diablo, de qué manera él trata de que mi vida no sea lo que Dios quiera. Y yo tengo que saberlo. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos conocer a nuestro enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el creyente debe saber que tiene en su contra a un enemigo acérrimo, que es cruel, ladrón, asesino, destructor, mentiroso, farsante y engañador. Todo eso es lo que el enemigo es. El diablo nunca quiere nada bueno para usted, ni para mí. El diablo nos odia. Satanás nos odia. ¿Y sabe cuál es el más grande odio? Porque usted y yo fuimos hechos a imagen y a semejanza del Dios vivo, del Dios maravilloso. Por eso el enemigo de nuestras almas nos odia. Aleluya. Él no quiere nada bueno para nosotros. Al contrario, quiere lo peor. Hermano, conocido con diferentes nombres, de acuerdo a la actividad maligna que desarrolla. Vea cómo la Biblia lo llama. Todos los nombres que la Biblia le da a Satanás. Dígase lo que dice. Dice, se llama Satanás, diablo, serpiente antigua, el adversario, el destructor, el acusador, el corrupto, el astuto, el homicida, el engañador, el tentador, el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Todos esos nombres están en la Biblia acerca de este enemigo de nuestras almas. Ahí está. Ahora, aunque personalmente yo creo que debemos tener cuidado cuando hablamos de este tema, de no darle tanto realce al enemigo que el que no debe tener. O sea, nada más hasta cierto punto. Pero tampoco debemos ignorarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo, eso es lo que quiere, que usted ignore cómo él trabaja. Y ahorita vamos a ver algunas cosas para que usted y yo podamos tener cuidado con eso. Muchas veces se nos enseña sobre el reino de Dios, y eso está muy bien, pero no debemos ignorar que existe el reino de las tinieblas. Tenemos que entender que hay una lucha que se ha librado por siglos y que se está librando ahora mismo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, entre el espíritu de verdad y el padre de la mentira, entre los verdaderos profetas y los falsos, entre el bien y entre el mal. Esa es una guerra que hay, amado. Y creo que entre más nos vamos acercando a la venida de Cristo, se va haciendo más manifiesto todo esto. Satanás ya no se esconde. Satanás está actuando ya abiertamente. Aleluya. Ya no le importa si lo descubren o no. Por eso es que el creyente y la iglesia debe estar, hermano, buscando de Dios cada día. Y debemos estar alertas. Aleluya. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Segunda de Corintios 10:4 y 5 nos habla de las armas de nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento, aleluya, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha como un león cuando está acechando a su presa. Usted ha escuchado, tal vez, lo he dicho en algunas ocasiones, que una persona que estuvo en el África, él habló de cómo cazan los leones. Y cuando él estaba hablando de eso, es una manera similar a lo que el diablo hace.
Dicen que cuando el león, perdón, en el África o en otros lugares donde hay leones, cuando ven una manada, se van acercando lentamente hacia ellos, tratando de no ser visto. Amén. Y una vez que se acerca a ellos, se agazapa y los está observando. Cuando él decide atacar, se levanta y corre hacia la manada. El propósito de él no va a poder con todos, pero el propósito de él es desbandarlos, esparcirlos. Y cuando van corriendo, cuando se van esparciendo, se van separando uno de otro, dicen que el ojo del león es tan agudo que empieza a mirar cuál es su presa. Él sabe cuál es el enfermo, él sabe cuál es el que está sin fuerza, cuál es el débil y cuál es la presa más fácil. Y una vez que el león identifica su presa, ya no le importan los demás. Se dedica solamente a la presa que ya tiene, ¿verdad?, que ya identificó. Así es el diablo. Al diablo no le importa, el diablo va a estar esperando el momento en que usted se descuide para poder atacarlo. Por eso la Biblia nos dice que lo resistamos en la fe, aleluya, en el nombre de Jesucristo, y que no permitamos que el enemigo, hermano, haga con nosotros lo que él quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús lo llamó el príncipe de este siglo. En Juan 12:31 Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oiga bien, él nada tiene en mí. El diablo no tiene nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y él es mentiroso. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, en Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús 3 veces lo llamó el príncipe de este mundo. También Pablo lo llamó el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También Pablo lo llamó el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Amén. Ahora, Pedro lo identificó como un león, como estaba mencionando en su momento. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Juan dice que el diablo es quien controla el mundo. El versículo que leímos, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, usted mismo lo puede ver en la tentación de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en una de las tentaciones que el diablo le hace a Jesús, lo lleva a un alto monte y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adoras. Y fíjese bien lo que digo: porque todo es mío y a quien quiero se lo doy. Aleluya. Eso lo dijo Lucas 4:5-7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Wow. Pero bendito sea el Señor, que nuestro Señor Jesucristo le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, mientras mencionamos todo esto, tal vez alguien se preguntará: pastor, ¿de dónde vino el diablo? ¿Sí? ¿Cuál es su origen? ¿Lo creó Dios? ¿Por qué odia tanto al ser humano? ¿Está Satanás activo el día de hoy? Hay 2 pasajes en la Escritura que nos ayudarán a entender de dónde vino Satanás y por qué actúa como actúa. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga bien, Ezequiel 28, del 12 al 15, nos dice: hijo de hombre, dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Aleluya. Estos dos pasajes nos dan solamente una idea del origen de Satanás. Por medio de estos pasajes sabemos que Dios otorgó a este querubín maravillosos dones de sabiduría y de poder. Satanás era el ángel de luz, era un querubín grande protector. Su labor era proteger el trono de Dios. Su labor era cuidar de que todo se realizara de acuerdo al propósito divino. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se envaneció su corazón por causa de su hermosura. Y él mismo dijo, aleluya, él pensó que podía quitarle lugar a Dios y ser semejante al Altísimo. Amado hermano, él era un ser creado. La creación nunca podrá ser igual que el Creador. El Creador es superior a su creación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La guitarra no puede ser igual que su creador. El creador la hizo a ella, pero ella es creación de alguien. Nosotros somos creación de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero Satanás pensó y dijo: seré semejante al Altísimo. Subiré y haré mi trono junto al trono de Dios. Aleluya. Y fue cuando Dios decidió echarlo del cielo a la tierra. Y dice la escritura que entonces Satanás se vino con la tercer parte de los ángeles. Aleluya. Pero todo iba bien hasta que se halló en él maldad. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Espanto serás. Después de ser un querubín grande, protector, un ángel hermoso de luz, ahora iba a ser espanto. Esa es la maldición y ese es el castigo para este ser que quiso levantarse, aleluya, y ser igual a Dios. Ahora, la Biblia no intenta, ¿verdad?, explicar en detalle o exactamente cuándo ocurrió la rebelión de Satanás. Solo sabemos que este acontecimiento ocurrió. En el cielo hubo una rebelión, hubo un juicio y hubo una expulsión. No podemos ir más allá de lo que las escrituras nos dejan saber, para no empezar a traer ideas que no son bíblicas. Ahora, solo podemos suponer que la revuelta causada por Lucifer tuvo algún lugar en el cielo, en un momento después de la creación y antes de que apareciera por primera vez en el huerto del Edén. Desde ese momento, desde el momento de su rebelión en los cielos, Satanás ha deseado, hermano, implantado progresivamente nuevos métodos con influencias. Y él quiere lastimar y controlar a la criatura más preciosa de Dios, que es el ser humano. Satanás nos odia. ¿Sabe por qué? Porque él quiso ser igual a Dios y no se le concedió. Y sin embargo a nosotros Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Aleluya. Por eso Satanás odia tanto al ser humano y trata de hacerle la vida de cuadritos. Va a tratar de impedir que usted sirva a Dios. Va a tratar de ponerle problemas y va a tratar de desanimarlo y va a tratar de hacer muchas cosas para que usted no siga adelante sirviendo al Señor. Aleluya. Pero vamos a seguir adelante. Ahora, déjeme decirle algo. Después de la rebelión en el cielo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue influenciar en Adán y en Eva para que desobedecieran a Dios. ¿Lo logró? Sí. Adán y Eva desobedecieron a Dios.
Después influenció a Caín para que se levantara contra su hermano Abel y lo matara. Lo mató. Desde ese momento. Después, a través de la idolatría, Satanás ha desviado al ser humano del conocimiento del verdadero Dios. Hermanos, el pastor John MacArthur, que en paz descanse, dijo: todas las religiones de este mundo son satánicas y todas ellas odian a Dios. Ellas no conocen a Dios, no conocen a Cristo, y ese es el gran engaño de Satanás. Todas las religiones de este mundo son un engaño de Satanás, porque el único camino al cielo es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. No, es más, Jesús no vino a predicar religión. Jesús nos vino a enseñar una relación con Dios. Aleluya. No una religión. Hay mucha gente que tiene religión, pero no tiene salvación. Los judíos, los romanos y todas otras falsas religiones han creado su propio Dios. Un Dios ficticio que no existe. Y el nombre de un Dios no existente es realmente Satanás disfrazado para perseguir a los cristianos. ¿Qué cree usted que hay detrás de todos los ídolos? ¿Qué cree usted que hay detrás de todas las estatuas, de todas las imágenes? ¿Qué es lo que cree usted que hay detrás de todo eso? Hay un demonio que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué permite que tanta gente se postre ante ellos y los adore, cuando el único a quien nos debemos de postrar es el Dios Todopoderoso? Nada más. No hay otro. Alabado sea Dios. El ser humano nunca debe postrarse ni ante una imagen, ni ante ningún hombre, y ante nadie. Aleluya, porque ante Él es a quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Aleluya. Hermanos, Satanás ha levantado movimientos políticos contrarios a Dios y a la Biblia. Y tristemente muchos de los líderes en la política son sus seguidores y adoradores. En la religión ha levantado sectas, herejías y falsas enseñanzas, y todo con el fin de desviar a la gente del conocimiento del Dios verdadero. Aleluya. Hay muchos gobiernos hoy en día que se han rendido a Satanás, y como consecuencia Satanás es quien gobierna sobre esos países. ¿Por qué? Porque todo comienza por la cabeza. Y si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Por eso es muy necesario que la cabeza, la autoridad, reconozca al Dios vivo y verdadero. Cuando la cabeza, la autoridad, reconoce a Dios, se somete a Dios, adora a Dios y pone a Dios en primer lugar, entonces es cuando va a ver la mano de Dios obrando en él y en su pueblo. Vea usted la diferencia que hay entre los países que ponen a Dios en primer lugar. ¿Cómo están? Tienen libertad, tienen seguridad, tienen, hermano, prosperidad. Pero vea los otros países que en vez de entregarle el país a Dios, lo entregan a los demonios y lo entregan a Satanás. ¿Cómo están? ¿Qué dice la Biblia? Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo es el que sufre. Es bíblico todo eso. Por eso nosotros, hermano, podemos ver que en lo comercial, a través de la música, del cine, de la radio, la televisión, las redes sociales, Satanás siempre está a la ofensiva. Se le puede ver tratando de engañar a los curiosos a través de líneas psíquicas, de las películas de Hollywood, de los videos, de los programas de televisión y de cualquier otro medio de información. Algunos de los artistas más famosos se han declarado abiertamente satánicos, y de muchos he sabido que han vendido sus almas al diablo con tal de obtener fama y fortuna, porque piensan solo en lo terrenal. Amén. Piensa solo en lo terrenal. Pero los que hemos creído en Cristo sabemos que de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. ¿De qué nos sirve ganar todo en este mundo si al final vamos a ir al infierno? Yo prefiero ir al cielo, aunque aquí no tenga nada, aunque aquí no tenga absolutamente nada, pero yo quiero tener mi lugar asegurado en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y la única manera es entregando nuestra vida al Señor. Malcolm Muggeridge dijo:
Es indudable que los medios de comunicación han proporcionado al diablo quizá la más grande herramienta para sus fines desde que Adán y Eva fueron obligados a abandonar el huerto. ¿Con qué razón? Hace más de 2000 años el apóstol Juan escribió: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder, bajo la autoridad y bajo el dominio de Satanás. Aleluya. Amor. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, desde el momento en que nuestros primeros padres decidieron, hermano, oír la voz de la serpiente en lugar de oír la voz de Dios, desde ese momento comenzó la debacle para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué estaba Dios probando en la humanidad? La obediencia. La obediencia. Pero el hombre y la mujer decidieron obedecer más a la voz de la serpiente, aleluya, y desobedecer la voz de Dios. Y cuando usted decide obedecer a alguien, usted se convierte en esclavo de aquel a quien obedece. Alabado sea Dios. Pedro dice que si alguien es vencido de alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Así que Adán y Eva le cedieron todos los derechos que Dios les había dado a ellos, se los cedieron a Satanás. Por eso cuando el Satanás habla con Jesús en el desierto, le dice: todo es mío, y a quien quiero lo doy. Aleluya. Pero Jesús sabía bien claramente la respuesta que tenía que darle, y no le dio una palabra de él mismo. Dijo: escrito está. Aleluya. Usó la palabra de Dios, usó la escritura. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre del Señor. Así comenzó todo, hermano. Así comenzó todo con nuestros primeros padres. Hermanos amados, el diablo es real. Su intención es destruir al ser humano. Lo odia tanto porque el hombre es el portador de la imagen de Dios. Él quiso ser igual a Dios, pero a Dios le agradó hacer al hombre a su imagen y semejanza. Él odia todo lo que representa a Dios. Oiga bien, odia todo lo santo, odia todo lo perfecto, odia todo lo bueno, lo sagrado, lo verdadero, lo justo, porque todo eso representa a Dios. Satanás no ama la luz, él ama la oscuridad. A Satanás le gusta el mugrero, le gusta la basura. A Satanás le gustan las porquerías, porque eso lo representa a él. Aleluya. Y por eso no ama la luz, odia la luz, odia a todos los que representan a Cristo. Por eso lo odia a usted y me odia a mí. Aleluya. Pero es mejor ser odiado por Satanás, pero amado por nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Jesucristo. Dios es maravilloso. Oh, qué lindo es Dios. Yo siento su presencia en este momento. Aleluya. Amados hermanos, Pablo habla del inicuo que se levanta en contra de todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Vea lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él odia todo lo que representa a Dios. Siempre ha querido ser adorado. Y por eso, a través de las imágenes, no son las imágenes las que son adoradas, es Satanás el que es adorado. A través de los ídolos, no son los ídolos los que son adorados, es Satanás el que es adorado. Cuando se adora al hombre, no es el hombre al que adoran, es a Satanás al que están adorando. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho para adorar solamente a uno. El hombre fue hecho para adorar solamente a su creador. Nada más. No hay a nadie más a quien vamos a adorar. Vamos a ver algunas actividades de Satanás para poder nosotros identificar. En Job capítulo 1 versículo 7, él mismo dice, ¿verdad?, que cuando el Señor le pregunta de dónde viene Satanás, ¿qué dijo él? De rodear la tierra y de andar por ella. Él mismo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hermano, Pedro, dijimos, lo describe como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero también Satanás se ocupa de provocar conflictos en el mundo y una persistente oposición contra Dios y contra su pueblo en particular.
Vean lo que dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué eran estos espíritus inmundos? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 14 que sigue? ¿Qué dice? Son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y a dónde van? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, los gobernantes del mundo, los reyes, los presidentes son influenciados. Y si no son influenciados por Dios, son influenciados por el diablo, son influenciados por Satanás. Por eso qué importante hoy que aquí en Estados Unidos se está poniendo a Dios antes de hacer cualquier cosa, orar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Aleluya. Cosa que en otros lugares no se está haciendo. Son espíritus de demonios que van e influyen en la gente. Yo me pregunto una cosa. Usted escuchó la noticia y yo digo, ¿de dónde sale tanta maldad para querer acabar con la vida de un hombre que no está haciendo nada malo? Y de esa manera tan cobarde y tan alevosa. ¿De dónde sale tanta maldad? ¿Cómo comienza todo? Empieza con un pensamiento. Y ese pensamiento empieza a darle fuerza. Y una vez que ya se le da sumamente fuerza, está influenciado por Satanás para llevar a cabo lo que quieren que haga. Pero peor que eso, mucha gente que se burla de la muerte de este hombre. Se burlan, o sea, como si hubiera muerto, ¿verdad? Cualquier persona. ¿De dónde hay tanta maldad? Y dígame usted, ¿cómo podemos explicar nosotros que mucha gente aquí en este país, fíjese bien, tenga más amor por las mascotas que por los niños? ¿Cómo podemos explicar eso? Que seamos capaces de donar dinero para cuidar un animal que está en especie de extinción, pero no hagamos nada para que acaben con el asesinato de niños en el vientre de sus madres. Hermano, es bien claro, es bien definido. Usted sabe claramente de qué lado está. Usted sabe, vea cómo piensa la gente y usted ya va a saber de qué lado está. No tiene que saber más. Usted sabe claramente quién es de la izquierda y quién es de la derecha, por su forma de pensar y por su manera de actuar. Alabado sea Dios. Amén. Pero yo le digo una cosa, yo espero y le pido a Dios que me ayude para que en el final de mi vida, cuando el Señor venga, cuando el Señor me llame a su presencia, yo quiero estar del lado correcto de la historia. Yo quiero estar del lado de Dios y quiero estar del lado, aleluya, quiero estar en la luz. Yo no quiero vivir más en las tinieblas. Es terrible todo eso, lo que ocurre. Y digo esto no solamente por él. Esta persona que asesinó a esos niños en una escuela católica, ¿qué culpa tenían esas criaturas? ¿Qué podemos decir de esa ucraniana que fue asesinada en un tren ligero en Norte Carolina? Se vino huyendo de la guerra de Ucrania y vino a acabar su vida en manos de una persona que 14 veces estuvo en la cárcel y lo habían dejado libre. Usted puede ver los videos, simplemente está sentada en el tren ligero, no espera en ningún momento ser atacada. Pero ¿qué pasa? Eso es nada más para que vea la maldad, hasta dónde está llegando. Y todo, aleluya, porque el mundo se ha olvidado del Dios verdadero. Se está olvidando de Dios. Y cuando la gente se olvida de Dios, lo único que le espera, hermano, es el mal. Ahora, déjame decirle algo. También en la iglesia de Esmirna se le dijo al Señor en su mensaje que el diablo trataría de echar a algunos de ellos a la cárcel, para que estuvieran en la cárcel. Apocalipsis 2:10.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea el Señor. El diablo es el que insta, fíjese bien, a encarcelar a los hijos de Dios, a encarcelar a los cristianos, a perseguir a los cristianos. ¿De qué otra manera lo podemos explicar? Pero el problema es que usa al ser humano para llevar a cabo sus propósitos. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como el trigo. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Aleluya. Sus acciones tienen que ver con la oscuridad moral. En Hechos 26:18 encontramos nosotros que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Satanás se esfuerza por tentar a los creyentes a fin de que pequen, que se desanimen y que dejen de servir al Señor. Por eso la Biblia lo llama el tentador. En Mateo 4:3 encontramos: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás va a tratar de desanimarlo para que usted ya no siga adelante. Satanás va a tratar de impedir que usted llegue a la meta. Satanás va a tratar de impedir que usted siga sirviendo a Cristo. Pero usted, firme en el Señor, le va a decir: Satanás, el Señor te reprenda. Aleluya. Yo sé en quién he creído y yo sé a quién estoy sirviendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Acaso no le ha venido algún desánimo una vez? ¿Alguna vez? Sí. Nos ha venido desánimo tal vez. Nos vienen problemas, enfermedades, dificultades, todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros en medio de todo eso, la forma en que podemos mantenernos firmes es dando gracias a Dios por todas las cosas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Hermanos, Satanás se esfuerza también por poner lazos para engañar y entrampar a los más fieles. Satanás te va a poner trampas para hacerte caer. Te va a poner trampas para que tú hagas cosas que a Dios no le agradan. Ten mucho cuidado. Satanás va a tratar de inducirte a pecar, pero tú ten mucho cuidado. Aleluya. No le des lugar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No le des lugar. Ahora, él aprovecha las debilidades y limitaciones de los hombres para tentarlos a pecar. Aquí voy a decir algo que cuando lo estuve diciendo esta mañana se me quedaban todos así. Porque aún en el matrimonio Satanás también se puede meter. Vean lo que dice Primera de Corintios 7:5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así se quedaron los de la mañana. Eso es para el matrimonio. No se nieguen el uno al otro. ¿Estás oyendo? ¿Qué es lo que se trata de evitar? Para que no os tiente Satanás. Cuando la mujer no cumple su deber con el hombre, le está abriendo una puerta a Satanás para que el hombre empiece a pensar y a divagar en su mente. Y tal vez usted dirá: no, es que ya es mañoso. Bueno, es mañoso y usted le da más. ¿Sí me está entendiendo? Y lo mismo es con el hombre. El hombre tiene que cumplir su deber conyugal con la mujer. Ese es un deber conyugal. Y Pablo dice claramente el por qué se debe de hacer. Si van a orar, si van a estar en un tiempo de separación para Dios, pónganse de acuerdo. Pero después que haya pasado eso, vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Alabado sea Dios. Amén. Ay, pastor, ¿a poco está aquí lo dice Pablo? Yo no se lo estoy diciendo, Pablo es el que lo está escribiendo, Pablo es el que lo está diciendo. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Satanás es el enemigo de la verdad. Él falsifica la verdad o la disimula. Segunda de Corintios 11 de 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay falsos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no va a venir presentándote así como es él, horrible, porque vas a huir de él. No, él va a venir presentándose de una manera, cuidado varones, porque viene presentando de una manera atractiva. Eso, amén. Viene presentándose de una manera y lo dice, ay, qué pegue tengo. No, hombre, no es el pegue, Satanás que te quiere tumbar. Es Satanás que te quiere que caigas en pecado. Cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso que usted ve tanto viejo, ¿sí? Que se creen muy... ¿Usted cree que los quieren? Los quieren nomás por su dinero. Ese es todo. Ya los pellejos, ¿para qué sirven? ¿Ah? Cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hablando en el término teológico, dice que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero son falsos. Hablan muy bonito, hacen llorar a la gente para sacarle su dinero y su plata. Pero son mensajeros de Satanás, porque los están desviando y los están llevando a la perdición. Cuidado, iglesia, con eso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? Demonios, enseñanzas de demonios, doctrinas, aleluya, hermano, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás estorba la evangelización de los incrédulos, porque arrebata lo que se sembró en el corazón de ellos y los persuade a creer en la mentira. Satanás, hermano, empieza abiertamente la violencia para impedir la obra de Dios. Mire la traición de Jesús por Judas. ¿Qué dice Juan 13:2? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús? El diablo, Satanás. ¿Cuándo entró Satanás en Judas? Después del bocado. Cuando él comió, dice, después del bocado, Satanás entró en Judas y salió apresuradamente. Y como Jesús ya sabía que iba, que le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. La violencia viene por Satanás. Los asesinatos vienen por Satanás. Él es el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Dios quiere lo mejor para el ser humano, pero Satanás
No quiere lo mejor para el hombre, quiere lo peor, quiere verte en la ruina. No le des lugar, no le hagas caso. Conoce por dónde te quiere atacar. Aleluya. Hermanos amados, aparentemente todo estaba perdido, pero le tengo buenas noticias. Porque tal vez alguien dirá: pastor, si el mundo está controlado por el diablo, si él influye en la política, en la religión, en el comercio, en los reinos de este mundo, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Le tengo una buena noticia, aleluya. Porque aparentemente todo estaba perdido después de que el hombre sucumbió ante el pecado. Parecía que no había esperanza. La serpiente había inyectado su veneno. Satanás había logrado burlar la inocencia del ser humano y había penetrado su mente, sembrando la ponzoña de la duda en el corazón, aleluya, poniendo en tela de juicio la palabra del Dios Santo. Parecía ser que el hombre estaba condenado a vivir toda su vida en ruinas, en esclavitud, en amargura, en odio, en resentimiento, en desesperación. Pero no, había una esperanza, había una promesa que ahí mismo se había hecho en el huerto de Edén, de la simiente de la mujer que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ese era nuestro Señor Jesucristo, que un día vendría, aleluya, a esta tierra, vendría a este mundo para derrotar al diablo y para derrotar a todos sus principados y potestades. Jesús vendría a este mundo, no vendría como alguien muy importante, vendría como el humilde hijo de un carpintero. Su nacimiento no era en una gran ciudad, su nacimiento sería en una aldea pequeña. No nacería en un palacio, su madre lo daría a luz en un establo, aleluya. Su nacimiento no sería anunciado a grandes reyes, sino a humildes pastores. El diablo trataría de matarlo desde antes que naciera, pero no lo lograría, aleluya. Él dejó el resplandor de su gloria, se vistió de semejanza de carne de pecado, habitó entre su pueblo, vivió entre su pueblo, comió con su pueblo, sufrió con su pueblo y murió con su pueblo, aleluya, para salvarnos a nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. Hebreos 2:14 nos dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la sinagoga de Nazaret, él leyó un pasaje del profeta Isaías, Lucas 4:18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, aleluya. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo muchos bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es de él diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amada iglesia, los ataques y las influencias del diablo se están haciendo cada día más patentes en este mundo. Hoy el diablo y sus seguidores ya no se esconden, se manifiestan públicamente, y eso no debe sorprendernos, porque Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Por qué Satanás ya no se esconde? ¿Por qué Satanás ya actúa abiertamente? Porque él sabe que le queda poco tiempo. El diablo tiene sus días contados, aleluya, y por eso está tratando de hacer toda la maldad que pueda. Alabado sea el nombre del Señor. Y ha descendido con gran furia. Por eso la iglesia es la que debe estar atenta. La iglesia debe estar alerta, ser sobria, velad, porque vuestro enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Déjame decirle algo: el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero ahí también irán todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Mateo 25:41. Usted ha escuchado mucho hablar hoy de la izquierda y la derecha en estos últimos días. Bueno, déjeme le digo a dónde van los de la izquierda. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero Satanás no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a todos cuanto pueda. Aleluya. Y sabe una cosa, ¿sabe quién se va a llevar? A los que no quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, a los que no quieran recibir al Señor como su Salvador personal. Esos son los que irán, aleluya, al castigo eterno. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estimado hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, hay un cielo que alcanzar y hay un infierno del cual escapar. El alma de cada ser humano está en juego. Aleluya. Hay una batalla espiritual por las almas de los seres humanos. Por eso Jesús dijo que Él no había venido para perder las almas, Él había venido para salvar las almas. Aleluya. Y también Jesús dijo en cierta ocasión que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué me sirve a mí tener todo aquí en la tierra y al final perderme por toda la eternidad? No, mi amado hermano, yo prefiero aunque no tenga nada en esta tierra, pero quiero tenerlo a Él y quiero estar seguro con Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todos un día vamos a tener que cerrar nuestros ojos a esta tierra, a este mundo temporal. Todos un día. Pero ¿sabe una cosa? Hay una eternidad delante de nosotros, y esa eternidad está en el cielo con Cristo Jesús. Si queremos, lo podemos lograr. Aleluya. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el creyente? Bueno, ya casi estoy terminando, por si los músicos quieren ir pasando. ¿Qué debe hacer el creyente ante esta situación? No subestimes al enemigo. Tu lucha que tienes no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No le des lugar al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios. No luches con tus propias fuerzas. Dice Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Isaías 59:19, vendrá el enemigo como río, pero el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Siempre depende de Dios. Nunca pienses que tú puedes. Porque Satanás, aunque es un enemigo derrotado, no deja de tener su cierto poder. Pero más poderoso es el que está con nosotros y el que está en nosotros. ¿Qué podemos hacer por los que no conocen a Dios? Ore para que Dios les abra el entendimiento. La principal arma de Satanás es la mentira. Debemos orar para que los impíos vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad es la única que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué más puedo hacer? Predícales el evangelio para que conozcan la verdad y que escapen del lazo del diablo. Que sepan que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Timoteo 2:26, Pablo dice: y que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Jesús dijo, Lucas 9:56, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Estimado amigo, hermano, la única manera de escapar del lazo del diablo y de la condenación eterna es a través de Jesucristo, el único que vino a traer libertad
y el único que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Hay solo dos grupos de gente en esta tierra: los que son de Dios, y todos los demás están bajo el poder del maligno, bajo el poder del enemigo. Pero hoy, si tú estás aquí y tú puedes decir: pastor, yo todavía no le entrego mi vida a Cristo, yo todavía no estoy bajo el dominio de Cristo, yo todavía estoy bajo el dominio de Satanás, pero hoy quiero ser libre y quiero entregarle mi vida al Señor, y quiero también que Él escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero irme con Él cuando Él venga. Hoy lo puedes hacer. Hoy es la oportunidad para que tú le digas al Señor: Señor, ven a mi corazón. Señor, líbrame de las garras del enemigo. Estábamos en un culto ahí en Camagüey. El pastor, el hermano Rubén, estaba predicando la palabra. Terminó de predicar y dijo: vamos a orar. Yo estaba de espalda y siento unas manos que me agarran y casi me estremecen. Y me dice: pastor, con lágrimas en los ojos, pastor, ore por mí. Soy médico. Dice: pero tengo 18 años atormentado y yo quiero ser libre. Pero con una desesperación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente vive sin Dios, lo único que le espera es el sufrimiento y el dolor. Y alguien dirá: pastor, ¿pero por qué ustedes no sufren? No, sí sufrimos, pero sufrimos por Cristo. Y sabemos que si sufrimos, también reinaremos con Él. Oré por él, lo guié a entregar su vida a Cristo, y todo cambió en su rostro. Porque cuando Cristo llega al corazón de la persona, todo cambia. Yo quiero decirte en esta mañana: tal vez tú estás aquí, asistes a la iglesia, escuchas la palabra, te gusta el culto, pero nunca le has entregado tu vida a Cristo. Ten cuidado, porque si no estás bajo la autoridad de Cristo, estás bajo la autoridad del enemigo. Y hoy el Señor te dice: hoy es tu día, hoy es tu día. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor. Tal vez hay aquí alguna persona que quiera decir: pastor, yo necesito que ore por mí. Yo sé, aleluya, que necesito entregar mi vida a Cristo. Yo sé que necesito tomar mi decisión ya, porque no sé cuánto más tiempo Dios me vaya a dar en esta tierra. Hoy, en este día, tú puedes decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi alma. Señor, perdona mis pecados. Señor, cambia mi vida. Señor, sálvame. Señor, levántame. Señor, ayúdame. Hoy Dios lo puede hacer, pero solamente necesita que tú tomes la decisión. Aleluya. Toma esa decisión en esta mañana y no te vayas sin Cristo, por favor. Porque el apóstol Juan dice que los que somos de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios. Pero los que no son de Dios están bajo el poder del maligno. Pero hoy tú puedes salir de la esclavitud del pecado y venir a Cristo y venir a la luz. Salir de las tinieblas, venir a la luz. Salir de la mentira y venir a la verdad. Salir de la injusticia y venir a la justicia de Cristo. Hoy lo puedes hacer. Mientras adoramos al Señor un momento, aleluya, yo espero por alguien que diga: pastor, yo necesito entregarle mi vida al Señor. Yo necesito entregarle mi vida al Señor. Aleluya, oh gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás obrando y tú estás tratando, Señor, en esta mañana con las vidas, con las mentes, con los corazones, Señor. Y yo sé que aquí hay almas, Señor, necesitadas, aleluya, que necesitan, Señor, ese toque divino, maravilloso en sus vidas, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, aleluya, y tráelos, Señor, al conocimiento de la verdad. Tráelos al conocimiento de la verdad, aleluya.